Hermanos queridos, hoy vamos a comenzar una nueva carta del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. Vamos a comenzar haciendo una introducción y vamos a tratar de llegar hasta donde Dios nos permita. Vamos a comenzar con el capítulo 1 y vamos a ir viendo un poco también de historia para ver en qué momento el apóstol estuvo allí ministrando, escribiendo esa carta. Y se le llamó a esta epístola la epístola del gozo, porque aparecen una y otra vez las palabras gozo, gozaos, regocijaos, y otras veces os digo que os gocéis. Esas son las palabras que se repiten, por eso se le llamó la epístola del gozo. Aún con una sentencia de muerte, Pablo los lleva al gozo que nada ni nadie se lo debería quitar, ¿verdad? Porque el apóstol estaba allí en prisión esperando la muerte. No sabía lo que iba a ser el veredicto para él, así que él estaba con esa sentencia y sin embargo estaba dando palabras de gozo. Y en segundo lugar, también se le llama la epístola de las cosas excelentes, basándose especialmente en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que hoy vamos a ir más o menos yéndonos de un capítulo al otro, pero vamos a hacer en general una síntesis para después ir discerniendo cada palabra que el apóstol decía, tenía su importancia, su riqueza, su valor. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como que es un versículo bastante clave para la vida cristiana, pero hoy no lo vamos a analizar porque ya llegaremos al capítulo 4 en otras prédicas, solamente que por eso se le llama la epístola de las cosas excelentes, porque realmente cuando descubrimos el misterio en este versículo, nuestra vida puede llegar a cambiar. Y es una carta de agradecimiento por la ayuda que él había recibido, una carta de aliento frente a las adversidades que no fueron pocas, sino fueron muchas. Desde ya que todas las cartas las estaba escribiendo en prisión, en cadenas, y en muchos casos después de haber sido azotado. Y entonces es una carta también que él da aliento frente a todas las adversidades de él y de sus hermanos, que seguramente también estaban pasando por situaciones adversas. Y también es un llamado a la unidad, una carta con un llamado a la unidad. Y para muchos escritores, pensadores, historiadores, es la carta más preciosa de todas las que se conservan de Pablo, ya que Pablo escribió muchísimas cartas, pero Dios permitió que solamente en el canon bíblico se pudieran encontrar unas cuantas, suficientes para sostener la fe de todo cristiano. Y entonces dicen que una de las cartas más preciosas de todas las que se conservan del apóstol Pablo, ellas nos revelan su propia alma, el alma del apóstol, que quizás en otra prédica pueda ahondar un poquito más en la personalidad de Pablo, pueda ahondar un poquito más en el perfil de Pablo, ¿no? También nos revelan su inteligencia para enfrentar los problemas de la iglesia primitiva y el gran amor por todos los hombres, aún por los descarriados, por los equivocados, porque vamos a ver luego un caso de disensiones, de diferencias que habían dentro de la iglesia de los filipenses. Y leer una carta, en realidad, cuando no tenemos las respuestas de esas cartas que se emiten, podemos decir que pudiera ser como una conversación telefónica, pero que no escuchamos lo que el otro está contestando y respondiendo. Por eso muchas veces es difícil entender las cartas de Pablo, porque no tenemos la otra parte que conteste y tampoco se conoce la situación a la que se refiere, pero Dios ha permitido que solamente se registren las cartas de Pablo y no las respuestas que tendrían que venir a las cartas, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo cuando escribía cartas, y en estos tiempos también se hacen con distintos medios, tiene que haber una respuesta. Pero se han conservado solamente las cartas de Pablo, y vemos que Pablo no escribía él mismo las cartas, sino que se las dictaba a un copista, podríamos decir, y añadía al final él su firma. Pero tenemos, por ejemplo, como copista de Tercio, allí en Romanos 16:22, dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Son testimonios.
Por alguna razón Pablo no podía escribirla, solamente podía poner su firma, y también hay referencias en 1 Corintios 16:21, en Colosenses 4:18 y en 2 Tesalonicenses 3:17, donde Pablo solamente escribe la salutación a través de su mano. O sea, el final, el saludo ya a sus hermanos, la salutación final o el principio lo hace Pablo, pero todo el contenido de la carta era escrita por, en este caso, Tercio, otros copistas, y él ponía luego su firma. Ahora vamos a hablar un poquitito de Filipos, que es el lugar donde estaba la iglesia de Filipenses, de ahí que viene su nombre, y dice que había en sus límites, en Filipos, minas de oro y de plata, que se explotaban desde tiempos de los fenicios, pero estaban agotadas cuando comenzó la historia de la iglesia. Pero esa situación había convertido a Filipos en un gran centro comercial del mundo antiguo. O sea, todo lugar, territorio que tenía unas minas, eran lugar para que hubiera afluencia, ¿verdad?, comercial. Entonces, ese lugar de Filipos era un gran centro comercial del mundo antiguo. ¿Dónde está situada ahora actualmente? Bueno, es la región griega de Macedonia Oriental y de Tracia, porque sabemos que han cambiado sus nombres. Entonces, en el actual es la región griega de Macedonia Oriental y de Tracia. La ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia o Felipe II, conocido por cualquiera de esos dos nombres. Por eso llevaban el nombre de él, de Filipo. Y este hombre, Filipo de Macedonia o Felipe II, era el padre de Alejandro el Magno, que la mayoría sabemos quién fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, el gran conquistador por excelencia. Bueno, él fue el padre de este gran conquistador. Y de allí tomó su nombre la ciudad fundada más o menos en el año 356 a.C. o 368 más o menos en esas fechas. Filipo luego pasó a ser una colonia romana. Dice que se hablaba la lengua de Roma, se vestía como en Roma, se guardaban las costumbres de Roma. No había personas más orgullosas de ser romanas que justamente las colonias. Y así eran justamente los filipenses. Como ejemplo de esto tenemos en Hechos 16, 20 y 21, se los leo. Allí dice que presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, o sea, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Allí yo les hago un pequeño resumen. Pablo dice que era perseguido por una mujer, una jovencita que practicaba la adivinación para darle ganancia a sus amos. Entonces, cuando ella decía verdades sobre los siervos, pero los siervos no querían que las diga, entonces reprenden el espíritu de adivinación en esa chica, en esa joven, y se libera la mujer y deja de adivinar. Entonces, a raíz de esa situación fue que lo apresaron a Pablo y a Silas también, y allí cuentan, dicen que hablaban así los filipenses, estos hombres, o sea, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y esta palabra es la que realmente los marca a los filipenses como orgullosos de ser romanos. Dice, pues somos romanos. Fíjense, ¿no? Siendo colonia, ellos se sentían orgullosos y celosos de ser romanos. Y como tal, guardaban y preservaban las costumbres de los romanos. Bien, entonces, vemos que fue en su segundo viaje misionero, hacia el año 52 después de Cristo, cuando Pablo llegó a Filipos por primera vez, motivado por la visión del varón macedonio, con su petición de que pasara a Macedonia a ayudarlos. Esta historia es contada justamente en Hechos 16, donde está registrado la historia de esta mujer adivina, de esta joven adivina. Allí también está la visión que Pablo tiene, donde se le aparece un varón macedonio y le dice, pasen a Macedonia para ayudarnos. Entonces, esta historia es contada allí, la pueden leer al capítulo 16 de Hechos, para enriquecer un poco el conocimiento. Bueno, y Pablo tuvo que marcharse de Filipos a consecuencia de una gran persecución y un encarcelamiento ilegal que le hicieron. Y luego la iglesia filipense fue también perseguida. Claro, persiguieron a Pablo y a todos los que lo seguían y lo escuchaban a Pablo, también lo persiguieron. Y ahí empezó la persecución a los hermanos de la iglesia de los filipenses. En el versículo 7 del capítulo 1 de Filipenses vemos, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué hermoso que Pablo le puede decir que han compartido sus prisiones y han compartido su defensa del Evangelio, porque a veces se deja solo a los siervos del Señor. En distintas situaciones adversas se los abandona. En los momentos cuando más se necesita la congregación, la unidad de la iglesia, la fe, la intercesión, la oración, hay muchos momentos que se los han abandonado a los siervos del Señor. Y este fue un caso diferente, maravilloso, podríamos decir, de una iglesia singular, donde el apóstol está diciendo, ustedes han compartido y son partícipes de mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Porque cuando a veces se predica el Evangelio y viene persecución de distintos tipos, nosotros no conocemos el tipo de persecución de la iglesia primitiva, ni de los lugares en donde se están persiguiendo a los cristianos, pero vienen distintas persecuciones de decir, no vayan a esa iglesia porque predican pura Biblia, son muy bíblicos, son muy de la Biblia y de la Biblia. Entonces los hermanos empiezan a irse de las iglesias de eso, donde se enseña palabra de Dios y quedan solos los siervos. Entonces son tipos de persecuciones en donde hay pocos que deciden defender el Evangelio que se predica. Son pocos los que deciden quedarse cuando la barca se está hundiendo. Son pocos. Salen huyéndose, espantados, algunos enojados, buscando algo más liviano, una comida más liviana, una comida que no sea tan fuerte, tan exhortativa, tan que haga doler, ¿verdad? Porque es que a veces la palabra de Dios para corregirnos, hermanos, la única forma tiene que ser dura para nosotros. Pero a veces pasa eso, pero sin embargo Pablo estaba allí contento porque han compartido mis prisiones y la defensa del Evangelio. Ustedes han seguido. Por eso la iglesia de Filipenses también fue perseguida. Porque ellos también defendieron tanto como Pablo. Fueron bien formados en esa conciencia de defender lo verdadero que tuvieron que sufrir persecución. Y muchos de ellos, también no está registrado en esta carta, pero muchos de ellos también deben haber ido a prisión, igual que Pablo. Y los exhorta Pablo a que no se dejen intimidar o atemorizar por los adversarios. Por ejemplo, en este mismo capítulo 1, en el versículo 28 al 30, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora sois que hay en mí, como lo que hemos leído en Hechos 16, o que lo pueden leer, que lo hemos relatado, que decían que estaban alborotando la ciudad y por razón de eso dice que lo azotaron a Pablo y Sila y lo pusieron en el calabozo de más adentro, o sea, y le pusieron cepos en sus pies. O sea que eran los calabozos donde no había ni una pequeña luz. Los calabozos de más adentro eran para aquellos grandes infractores de la ley, personas muy peligrosas, podríamos decir, y que se los ponían recluidos en lo peor que puede existir de una cárcel, los calabozos de más adentro. Allí estuvieron Pablo y Sila. Después cantaban himnos, dice ellos. Es que eran terribles estos siervos. Qué hermoso. Cantaban himnos ahí en ese calabozo. Es para tocar ese tema en otra oportunidad. Bien, la amistad que Pablo tuvo con la iglesia Filipenses no la tuvo con ninguna otra iglesia. Qué hermoso es eso, ¿no? Saber que hay una iglesia en donde podemos tener amistad con los miembros. De que Pablo no se sentía solo, porque toda la carta que Pablo la escribió en cadenas, en prisión. Muchos lo podrían haber abandonado. Claro, ya Pablo no se movía de aquí para allá, estaba en prisión, lo podrían haber abandonado. Pero sin embargo, qué hermoso es que Pablo los amaba a los filipenses porque tenía una hermosa y estrecha relación de amistad con ellos, porque eran fieles, porque cuando él los instruía y le decía las palabras, ellos obedecían, ellos hacían caso. Y después de salir de Filipos, donde Pablo solo aceptó ayuda económica de ellos, de los filipenses nada más,
para sus necesidades personales, ¿no? Porque Pablo recibió ayuda de otras iglesias, pero eran ayudas para ser llevadas a otras iglesias donde había pobreza y escasez. Pero la ayuda personal para él la recibió solamente de la iglesia de los filipenses. Entonces, después de salir de Filipos, pasó a Tesalónica, libro que vamos a seguir tocando después de tocar esta carta, de tratar esta carta de los filipenses. Vamos a pasar a Tesalonicenses. Y allí, después de haber salido de Filipo, pasó a Tesalónica, de donde le mandaron un regalo. Por ejemplo, en Filipenses 4:16 tenemos, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Estando ya incluso en Tesalónica, ya no estaba en las tierras de allí de Filipos con los filipenses, estaba en otra tierra, y aún así estando en otra tierra eran fieles los filipenses y lo cuidaban y lo mantenían a este misionero importante, poderoso, a este apóstol, a este embajador de Jesucristo. Realmente entendían el llamado de Pablo, y ellos fueron sí los que se acordaron, los únicos de él, con sus ayudas. En 2 Corintios 11:9 también tenemos, por ejemplo, dice, y cuando estaba entre vosotros, o sea, entre los corintios, y tuve necesidad, les habla Pablo a los corintios, dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, de Filipos. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos a ustedes, los corintios. Una iglesia llena de complicaciones que la vamos a algún día estudiar, ¿sí? No, él prefería trabajar, dice, no quiero ser gravoso para ninguno de ustedes. Pero sin embargo, de la iglesia de los filipenses, el apóstol sí recibía ayudas para poder mantenerse en su servicio, en la encomienda que Dios le había dado. Y cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma, y sus propósitos fueron los siguientes. Es una carta de agradecimiento. Habían pasado los años, ya era el año 63, 64 después de Cristo, y los filipenses le volvieron a enviar otro regalo. En Filipenses 4:10 dice, y en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Habéis cuidado de mí. Otra vez habéis revivido, o sea, otra vez me siguen mandando dones, o sea, dones, dinero, que es lo que le hacía falta al apóstol Pablo para poder mantenerse, comer, vestirse, tantas necesidades que tendría que haber tenido este apóstol. Entonces vemos cómo el apóstol estaba agradecido por esa actitud de los filipenses. Pero, queridos hermanos, también es una carta que tiene que ver con Epafrodito. Siempre me encantan esos ayudadores de Pablo, porque aunque no son, podríamos decir, ilustres, renombrados, no son apóstoles, no son evangelistas, ni maestros, nada de eso, pero son como el brazo derecho de Pablo, porque Pablo en la cárcel no podía hacer nada. Necesitaba a alguien que le escriba las cartas, que se las lleve a las cartas. Entonces, esos acompañantes silenciosos, pero que Dios en su misericordia ha querido que queden registrados, tenía que ver con Epafrodito. Los filipenses lo enviaron a Epafrodito, a Pablo, no solo como portador del regalo, de la ayuda, del don, sino para que también se quedara con Pablo y le fuera de ayuda en todo lo que Pablo necesitara. Pero ¿qué pasó con Epafrodito? Se enfermó gravemente, hasta el punto de casi encontrar la muerte. Entonces Pablo, ¿qué hace? Lo vuelve a enviar de vuelta, pero Pablo tenía la preocupación de que los amigos filipenses pensaban o pudieran pensar que Epafrodito les había fallado. Entonces, por la duda, Pablo, siendo tan inteligente y sabio y diciendo, capaz que los filipenses están dudando de que Epafrodito realmente estuvo tan enfermo que abandonó a Pablo. No quiso estar a la par de él, no quiso sufrir y tener miedo de todo lo que le pudiera pasar a él también, a Epafrodito, ¿no es cierto? Entonces, como Pablo empezó a dudar de que los filipenses pudieran dudar de Epafrodito, vemos allí en el capítulo 2 de Filipenses,
Versículo 25 al 30 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por esa causa estuvo próximo a la muerte. No estuvo próximo a la muerte por exceso de comidas o excesos de algunas cosas de la carne. No. Estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No sabemos cómo era el clima en ese entonces, qué hubiera pasado con Epafrodito, por qué se enfermó tan gravemente. Pero fue por la causa de Cristo, por servirlo diligentemente al apóstol Pablo. Entonces el apóstol trata de explicarle esta situación a los filipenses para que lo reciban sin reprocharle nada. Pero sin embargo Pablo estaba esperando la muerte y sin embargo se estaba preocupando por Epafrodito. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos cuando estamos mal? Nosotros nos preocupamos por nosotros porque queremos estar bien, y más cuando nuestra situación no está nada de bien. Pero Pablo no estaba nada de bien, estaba en la cárcel esperando una sentencia, y aún así le estaba hablando del gozo, le estaba diciendo a los filipenses: reciban a Epafrodito con gozo. Le estaba hablando del gozo. Esas palabras salían de su boca porque eso había en su corazón. Él había conocido el gozo de ser cristiano, aún en las adversidades, en las pruebas, en las dificultades, en las ilegalidades. Porque ahí dice que estuvo preso por un caso ilegal, injusto. ¿Y cuántas veces nos enojamos por las injusticias de la vida? Porque realmente las injusticias enojan, molestan, nos duelen, nos enferman. Pero aprendamos del apóstol Pablo, que él dice... Triste estaba porque dice: no quiero añadir más tristeza de la que yo tengo. Porque Pablo, me imagino que debe haber estado tremendo en la cárcel de saber que no podía caminar. Era un misionero que le gustaba llevar el evangelio a toda criatura. Y ya no lo podía hacer, tenía que estar con cepos, tenía que estar con cadenas, tenía que estar en la oscuridad, en el silencio. Estaba triste en ese momento, pero no le daba lugar a la tristeza. Porque él hablaba del gozo, él instaba al gozo, él predicaba del gozo. Esta es una carta que justamente habla del gozo reiteradamente. Y es una carta de aliento para los filipenses que estaban pasando por pruebas. Él estaba tan mal, Pablo, pero aún tenía palabras para dar de aliento a los filipenses. Ahí mismo, como hemos leído en el capítulo 1, versículo 28 al 30, recién hemos leído, al comienzo: y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, en el Cristo, sino también que padezcáis por Cristo. Es fácil creer en Cristo, sí. Muchas personas uno le habla, le quiere predicar el evangelio, todos dicen: yo conozco de Cristo, sé que ha venido a salvarme, y conocen el plan de salvación bastante bien. Pero padecer por Cristo es diferente. Dice: no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. Lo mismo que estoy pasando yo, que ustedes también lo pasen. Pero no se intimiden por lo que le ha de venir, porque Pablo sabía que si eran cristianos iban a ser perseguidos. Era el tiempo de la persecución. Ahora se está diciendo que vienen tiempos donde no se va a poder predicar más el evangelio y nos agarra miedo, nos asustamos.
nos preocupamos y tratamos de hacerlo ahora que podemos hacerlos. Hermanos, pero va a haber tiempo en que quizás no podamos, pero lo mismo lo vamos a tener que hacer de alguna forma. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que predicar. No puede cerrar su boca. Se predicará, no sé, en lo secreto. Muchos irán a la cárcel. Muchos serán muertos, sí. Muchos están siendo muertos hoy en el presente. Por eso es importante tener esa fe que Pablo quería que tengan los filipenses, no se intimiden, porque de creer en Cristo también, no se asusten si también a ustedes los persiguen. Y de hecho que lo hicieron. Entonces, hermanos, también esta carta es un llamado a la unidad, como hemos dicho, y lo vemos en el pasaje que nos habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, ustedes lo pueden leer, es hermoso, léanlo. Después nosotros lo vamos a ir estudiando a Filipenses. Allí se habla, dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Pablo no quería ser el único que se gozara. Él quería que los demás también se gozaran como él. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó, hermano? De toda gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque nosotros a veces ponemos un tope, un límite a la humillación y decimos, hasta acá esta persona me va a humillar. Hasta acá la voy a soportar con sus agresiones, con sus maldades. Hasta acá. Pero el Señor no puso límite a los vituperios. Dice que se humilló hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Queremos ser exaltados, hermanos? Vamos a conocer entonces la humillación hasta lo máximo, como nuestro Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pablo le estaba hablando allí, dice, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero tuvo que ser primero siervo. Siervo, hermanos. Pablo estaba haciendo un llamado a la unidad. Piensen como Cristo, sean como Cristo. Porque había en la iglesia de Filipo 2 mujeres. Sí, 2 mujeres. Que pareciera que no se entendían. Y que estaban así como poniendo en peligro la paz. En Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque cuando no hay un mismo sentir en el Señor hay roces. Y esos roces y esa situación roban la paz, la hacen perder a la paz de la iglesia. Cuando la iglesia tiene paz es porque hay armonía, porque hay afinidad, porque hay un mismo sentir. Todos sentimos lo mismo. Peleamos y defendemos el mismo evangelio. Hermano, hoy por hoy parece que se está peleando por un evangelio diferente. Un evangelio no bíblico. Un evangelio mundano, de mundo, no un evangelio de humillación, no un evangelio de unidad, de amor. Entonces estaba en peligro la paz por estas 2 mujeres y él rogaba que traten de hacerla entrar en razón, por así decir, ¿no? Para que puedan pensar igual y ya se termine esas discusiones que habrán tenido estas 2 mujercitas.
Y también había falsos maestros que estaban tratando de seducir a los creyentes filipenses para apartarlos del camino recto. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 2. Dice, guardaos de los perros. Ah, no, pero no son de los animalitos, no son de la mascota, no hacía referencia a eso, porque sí, los perritos muerden, pero se estaba refiriendo a los judaizantes, así se les llamaba. Guardaos de los perros, de los judaizantes, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que eran los legalistas, los de la circuncisión, que querían que, habiéndose convertido a Cristo en el nuevo pacto, siguieran viviendo como la ley, circuncidándose. Guardaos de eso, le decía el apóstol Pablo. Entonces, vemos cómo esta carta es una llamada a mantener la unidad de la iglesia. Qué importante es que seamos miembros, que guardemos la unidad de la iglesia. Que no seamos esos miembros alborotadores que provocan divisiones, separaciones, fracturas, donde hay muchas iglesias que terminan destruyéndose por esas personas. Divisionistas, mutiladores, que vienen con otros evangelios diferentes, que no quieren vivir el evangelio que se predica. Entonces, Pablo quería mantener la unidad de la iglesia. Y es precisamente aquí donde empieza a surgir el problema de los filipenses. En Filipenses 3:2, cuando el apóstol ya hay un cambio brusco en la carta, empieza amorosamente la carta con delicadeza, con ternura, con amistad, y acá hay un cambio brusco que cuando Pablo se acordaba de las cosas, se transformaba. Y hasta el capítulo 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y ahí está. Pero empieza el versículo 2 y dice, guardaos de esas personas. Guardaos. Entonces, queridos hermanos, tengamos en cuenta de esas personas y no hagamos amistad con ellos. No los escuchemos. No los escuchemos. Porque para lo único que están es para destruir, para mutilar, para divisionar, para cortar, para fraccionar. Y allí vemos como el versículo 1 del capítulo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vemos que a diferencia de las otras cartas que Pablo escribe, como las cartas de los Corintios, de los Gálatas, de los Efesios, de los Colosenses, algunas ya estudiadas, otras por estudiar, donde se hacía llamar apóstol, en esta lo hace como un amigo a sus amigos, porque de todas las iglesias, la de Filipo era la que estaba más en su corazón. Pero él se presenta ahora como un siervo, un doulos. Doulos en el griego. Como un siervo de Jesucristo. Pero doulos es más que servidor. Es esclavo. Porque un servidor es libre para ir y venir. Sirvo, pero voy y vengo. Pero un esclavo es posición exclusiva de su amo para siempre. Y cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, él está allí asegurando esa posesión exclusiva de Jesucristo que le amó y que lo compró por un precio muy alto. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las dos cosas. Tenemos que glorificarlo a Dios en cuerpo y en espíritu, porque ambas cosas son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Entonces, Pablo entendió ese gran amor, que su amado Jesucristo había pagado un precio por su vida. Entonces que él ya le pertenecía a Jesucristo, ya no puede pertenecer nunca a otro amo. Al amo del mundo que está gobernando, ya no puede pertenecer a lo que él antes creía. Y en segundo lugar, Pablo establece que debe absoluta obediencia a Cristo, no relativa, en esto sí, en esto no, absoluta obediencia. Porque a veces elegimos la parte de Biblia que queremos vivirla y practicarla, y otra ni la tocamos, porque no nos conviene.
Pero Pablo tenía entendido que tenía que tener una absoluta y total obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad propia, no. La voluntad de su amo es la suya. Lo que el amo dice, eso tiene que ser en la vida del esclavo. Así también Pablo no tiene más voluntad que la de Cristo y no obedece sino a su Salvador y Señor. Y cuando Pablo se hace llamar esclavo de Jesucristo, vamos a analizar un poquito un término. En el Antiguo Testamento, el título de los profetas es el de siervos de Dios. Ese fue el título que se le dio a Moisés, a Josué y a David. Siervos de Dios. A los profetas se les llamaba siervos de Dios. De hecho, que el máximo título de honor es ser siervo de Dios. Y cuando se da ese título, se está ubicando en la línea de sucesión de los profetas. ¡Qué maravilloso! La esclavitud del cristiano a Cristo, hermanos, no es una sumisión humillante. Como muchos creen que vivir la vida cristiana verdadera es algo humillante, y muchos se avergüenzan y se esconden y tratan de que nadie se entere de que son cristianos, porque para ellos ser cristiano es algo humillante, vergonzoso, porque son diferentes. Ya vamos a tocar ese punto ahora. Hay un dicho latino de esas épocas que dice: ser su esclavo, o sea, ser el esclavo de Dios, es ser un rey. Miren la categoría que se le daba al ser siervo como esclavo: ser un rey. Y vemos que la carta va dirigida a los santos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver cómo en el pensamiento hebreo, porque él aquí dice a todos los santos en Cristo. Entonces, vemos que en el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, la idea básica que sugiere esa palabra santo es diferente de todos los demás, que es algo aparte. Eso significa en el hebreo ser santo, diferente, apartado. En Levítico 21:6, el Señor allí dice santos, a través de su palabra. En Levítico dice santos serán para su Dios, apartados, diferentes. Y hoy en día a los cristianos lo menos que les gusta es ser diferente del mundo, vestirse diferente, comportarse diferente, actuar diferente, pensar diferente. Los sacerdotes, hablando de los hebreos, debían ser diferentes de los demás hombres, porque los sacerdotes habían sido apartados para una función especial. Y fíjense que hasta el diezmo era santo. Y se apartaba, hasta el diezmo se lo apartaba para Dios. En Levítico 27, 30 y 32 se los leo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Porque en esa época se hacían como tipo trueques. El dinero de ellos eran los frutos de la tierra o los animales. Ahora nosotros nos manejamos con dinero. Entonces, para que entendamos, el diezmo, o sea, las ovejas, las vacas o los frutos de la tierra, eran separados para llevarlo al santuario, al templo, para ofrecérselo a Jehová. O sea, apartado en el sentido de santo, ¿sí? Era diferente del otro resto de las ovejas, del resto de los otros animales, del resto de las otras frutas. Tenía que ser apartado, separado, y nadie tenía que tocar eso. Entonces, hermanos, vemos que hasta el diezmo era diferente de todo lo demás que se podía usar para usos ordinarios, para comer, para truequear. Y también hasta la parte central del templo era el lugar santo. O sea, Éxodo 26:33 se los leo, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. O sea, ustedes vayan viendo cómo
Todo lo que era santo era separado, era diferente de todo lo demás. Hasta esa parte del templo, por un velo era separado del lugar santísimo. Era distinto de los otros lugares. La palabra se usaba especialmente, la palabra santo, se usaba especialmente en relación con la nación de Israel. Los judíos eran una nación santa, como dice Éxodo 19:6. Eran santos porque pertenecían a Dios de una manera especial. Dios los había apartado de todas las demás naciones para que fuesen suyos, como dice Levítico 20:26. Los había separado de todas las demás naciones para que fuesen suyos, su nación. Dios había tenido una relación muy personal con ellos. Y entre todas las naciones del mundo, fíjense en lo que dice Amós 3:2, se los leo. Dice, a vosotros, los israelitas, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, dice, os castigaré por todas vuestras maldades. Porque Dios al que ama castiga. Porque los amaba. Pero a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Los judíos eran diferentes de todas las demás naciones, porque en realidad ocupaban un lugar especial en el propósito de Dios. Pero Israel, a pesar de este privilegio que tuvo de parte de Dios, se negó a cumplir con lo que Dios le había asignado. Cuando vino su Hijo Jesucristo al mundo, no le reconocieron, le rechazaron y le crucificaron. Entonces, todos los privilegios y responsabilidades que deberían haber tenido, se las quitaron y se las dieron a la iglesia. A nosotros, hermanos, que llegó a ser el verdadero pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo se le llama también el Nuevo Israel? A la iglesia se le llama el Nuevo Israel. Todos los privilegios que tuvieron como nación santa, diferente, apartada y muy amada en los propósitos de Dios, le fueron quitados y otorgados a la iglesia. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero los israelitas rechazaron a Jesucristo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Porque de una forma o de otra, quizás nosotros no lo negamos como lo hicieron los judíos. Nosotros decimos, sí, el Mesías vino a la tierra. Es verdad, creemos. Pero ¿y con los hechos? Porque como dijimos recién, creer, todo el mundo cree. Hasta dice que mismo los demonios creen y tiemblan porque saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero obedecerlo a Dios como nación, como iglesia santa, como una iglesia apartada. ¿De qué? Del mundo. Apartado del pensamiento del mundo, del vivir del mundo, del pensamiento mundano que está ingresando en las iglesias. Las iglesias son mundanas ahora. Están felices los cristianos. Son libres. Se deleitan en la carne, se divierten en las iglesias. Hay de todo, hay mucha diversión en las iglesias. A la iglesia no venimos a divertirnos. A la iglesia venimos a conocerlo, a nuestro Señor, para hacer su perfecta y santa voluntad, para aprender humillación como Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que algún día el Señor nos exalte como el Padre lo exaltó al Hijo. Por lo tanto, de la misma manera que los judíos habían sido agioi, palabras hebreas, no se asusten, agioi, santos, diferentes, ahora debemos serlo los cristianos. Esa misma posición la debemos tener nosotros. Saulo, antes de llegar a ser Pablo, era un perseguidor de los santos, de los agioi. En Hechos 9:13 dice, pero, vamos a leer desde el versículo 10 para entender, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso le dice Jesucristo en visión a Ananías. Entonces, ¿qué responde Ananías? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pablo los perseguía, los ponía en prisión, los mataba, los torturaba. Sí, a los santos los perseguía cuando todavía no se había convertido Pablo. Los perseguía a los que eran diferentes, a los que eran santos. No a los que no eran santos y no eran diferentes. A eso no los perseguía Pablo. Eran a los que representaban el verdadero cristianismo, a esos los perseguía. Es decir, que los cristianos son santos y entonces quiere decir que son diferentes de las demás personas. No podemos ser iguales, hermanos. La iglesia de Jesucristo no puede ser igual en nada al mundo. Lo que hace al cristiano diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Eso lo hace diferente de todos. Vamos por todos lados y la presencia de Jesucristo me acompaña a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Cristo y de Dios. Entonces, como habita dentro mío el Espíritu Santo, hay lugares que yo no puedo estar. Porque no puedo. Porque mi amo, mi Señor, se contrista en esos lugares, con esas personas, con esas costumbres, con esos comportamientos, con esa forma de hablar, con esa forma de actuar, con esa forma de vestir. No podemos. Somos diferentes porque somos portadores del Espíritu del Cristo. Somos diferentes de las otras personas. Todos los santos están consagrados a Dios mediante una relación especial con Jesucristo. Y esto es lo que debe ser un cristiano. Porque a veces un cristiano no puede separarse de las costumbres mundanas. ¿Cuál es la relación que tiene como cristiano? Porque el cristiano que ama a Dios lo obedece. No le es una carga, no lo es una cosa difícil, ni vergonzosa, ni humillante. Lo ama. Como Pablo, lo amaba a Jesucristo. Y lo predicaba aún en las prisiones. Y aún estaba esperando sentencia de muerte. Y le decía a los demás, no se intimiden, no se asusten, no se atemoricen, sean valientes, esforzados, gócense. Es más, le decía, gócense. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, cuando está saludando con estas dos palabras, gracia y paz, Charis e Irene, estaba tomando los saludos de dos culturas y uniéndolos. Porque, hermanos, para entender que no debemos menospreciar lo griego, como en la actualidad se está acostumbrando a hacer, porque es como que está la tendencia ahora, no solamente las raíces hebreas. Y si uno habla de, por ejemplo, raíces griegas, no, es como que estamos en pecado, como que no somos salvos, porque estamos tomando lo griego, lo que es satánico. Pero sin embargo Pablo estaba uniendo dos palabras, hermanas, por eso me pareció importante explicarlo al tema de ese saludo que Pablo hacía. Charis era la palabra con que empezaban las cartas griegas. Y Irene, el saludo que usaban los judíos. Entonces Pablo decía de esta manera, Charis e Irene, gracia y paz, de los griegos y de los judíos. Y cada una de estas palabras tiene su propio valor. Ambas fueron transformadas por el nuevo sentido que le infundió el cristianismo. Charis es una palabra preciosa que incluye las ideas de gozo, de placer, de luminosidad y de belleza.
Con Cristo realmente es que nace una nueva belleza, una nueva relación con Dios. Con Cristo el ser humano deja de ser la víctima de la ley de Dios, para ser la criatura de su amor, del nuevo pacto. Y Eirene se traduce por paz interior con los semejantes y con Dios. Paz recibida a través de Jesucristo. Pensaba seguir dando el tema del gozo, pero lo vamos a dejar para tomarlo detalladamente al tema del gozo en la próxima prédica. Vamos a dejar este pensamiento aquí, bastante reflexivo, para que en nuestro pensamiento en esta semana estemos pensando que somos santos, para que en esta semana estemos pensando que somos diferentes, que somos apartados. Esa nación que Dios había amado de Israel, que la había separado a las personas, al diezmo y al lugar santo en el templo, lo tenían separado. De los demás no se podía juntar con el resto. Así nosotros somos, así hemos pasado para ser nosotros la iglesia de Jesucristo, un pueblo separado que tiene que estar separado y ser bien diferente de todas las naciones que nos rodean, de todas las religiones, hermanos, no contaminarnos con aquello que nos prive a nosotros de poder llegar a amarlo al Señor como merece ser amado. Que ningún otro pensamiento pueda llegar a nuestra mente. Que no haya conquista de nada ni de nadie en este mundo. Así tengamos que dar la vida, así nos tengamos que morir. Epafrodito casi se muere por ir a ayudar al siervo de Jesucristo. Casi se muere Epafrodito por pasar, vaya a saber, las angustias y capaz que hasta hambre pasó. Necesidades de hambre, capaz que de frío, se agarró una pulmonía, no sé. Pero para llegar a estar casi al borde de la muerte, es porque su cuerpo fue maltratado. Entonces, queridos hermanos, si a nosotros no nos gusta pagar ningún precio acá en la tierra, no, entonces no nos llamemos cristianos. Hay muchos nombres para hacerse llamar en la tierra, pero cristiano es único, santo. Sepamos que cuando decimos que somos cristianos, somos santos. Si alguien nos dice, yo soy cristiano, mírale la vida y saca conclusiones. Miremos nuestras vidas y saquemos conclusiones de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor haga prosperar su palabra, como en el tiempo de Pablo la hizo prosperar y hoy en nuestros tiempos han podido ser conservadas en el canon bíblico para nuestra sabia edificación, para nuestro amor y para que también nosotros como Pablo busquemos el amor, busquemos la unidad de los hermanos y busquemos la santificación. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.